Agradecerles a ustedes, chicos, por su asistencia, su presencia el día de hoy, ya, y empezamos entonces, ya empezamos. Muy bien, correcto. Bueno, vamos a obviar esto, chicos, por el tema de tiempo, ya, ahí hacía referencia, pues, al tema del Colegio SANE, sí, y en este caso, ya, el que ustedes puedan tener la confianza necesaria en la institución, ya que tiene el reconocimiento necesario por los órganos que regulan, ¿no?, la actividad educativa, el Ministerio de Educación, ¿no?, la Dirección Regional de Educación, ya la unidad educativa también local, la OGEL, ¿no? Nosotros tenemos el reconocimiento, chicos, en las tres instancias, ya tenemos ya más de 25 años, ¿no?, en el servicio educativo. Tenemos la autorización para brindar educación a distancia, ya otorgada por la Dirección Regional de Educación, y la certificación tiene validez, pues, nacional, ¿ya? Y si desean estudiar en el extranjero, etcétera, de igual manera, se hace el debido proceso de el apostillado con fines de extranjería y tiene valor también a nivel internacional, ¿ya, chicos? ¿Correcto? Muy bien. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El tema que abordamos, chicos, en nuestra primera sesión es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Correcto? El área, ojo, es desarrollo personal ciudadano, ¿ya? Desarrollo personal ciudadano, ¿correcto? ¿Ya? Sí, el docente, quien, bueno, es mi persona, ya soy Loli Aranda Fabio, ¿correcto? Estamos dentro de la primera semana y dentro del primer bimestre, ¿ya, chicos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, avanzamos. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia.
Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado ya un poco, pues, en relación a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya, correcto. Bien, a ver, ¿algún comentario de parte de ustedes en relación a este video que hemos podido apreciar? Algo que recalcar, tal vez por ahí, ¿no? Y algo que señalar de parte de ustedes. Ojo, chicos, es importante nuestra participación. Ya saben los dos medios para poder hacerla. Ya, la principal es, pues, levantando la mano y activando el micrófono. Ya, y otra es mediante el mensaje de la llamada, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien por ahí que desea hacer uso, desea comentar en relación a este pequeño video que hemos podido apreciar, su punto de vista, algo que reflexionar, algo tal vez acotar, ¿no? Que por ahí por su parte ustedes tengan algún dato importante, ¿no? Que pueda pues dar también algún alcance, ya, es válido. O también mediante el mensaje de la llamada, también lo pueden hacer, chicos. ¿Alguien? ¿Algún comentario antes de seguir avanzando? Sí, adelante, les escucho. Profesor, disculpe, que yo recuerde el que la asociación que mató al archiduque Francisco Fernández y su esposa fue la Asociación de la Mano Negra. Ujú. Ya, la Asociación de Mano Negra. Ya, correcto, gracias. Gracias, hijo. Un favorcito, ¿me das tus datos por el mensaje de la llamada para consignar tu participación? Por favor. Bien, muy agradecido, gracias. Miren, por ahí ya nos están dando un dato importante, ¿no? Correcto, gracias, Percy. Ya, correcto, vamos anotando. Por acá también nos dice Sheila sobre el detonante principal de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco, ¿no? Y su esposa, profesor. Gracias, Sheila. Un favorcito, también me das tus datos, apellidos y nombres completos, por favor, para consignar tu participación, ¿ya? Por favor. Sí, muy bien, correcto. Muy bien, chicos. Excelente. Ya, entonces, importante sus puntos de vista o apreciación, ¿no? Ya que nutren en cierta forma la información. Sí, adelante, les escucho, chicos. Sigan. Franco. Listo, no, pensé que no me iba a decir. Ya. Ya, Sí. ahí dice cómo se llama que la llamaron la guerra para acabar con todas las guerras. O sea, nos dan a entender que le hicieron con la condición de, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo la formulo? Ya, le iban a usar como un ejemplo para que todos aprendieran la lección, algo así. Uh-huh. Si me dejen. Muy bien. Gracias, Franco. Un favorcito, de igual manera me das tus datos por el mensaje de llamada para consignar tu participación, ¿ya? Muchas gracias, muy agradecido. Correcto. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos, que se anime? Toda participación es válida, ya es importante nuestras participaciones. Cuanto más participemos, chicos, más puntos van a ganar, ya, y van a tener puntos extra en sus promedios finales. Ya es importante.
Gracias, Franco. Entonces voy anotando también tus datos. Correcto. Muy bien, chicos. Ya, importante, sí, su apreciación, su punto de vista, ya cada uno tiene un criterio distinto, ya, sí, y esto es importante. Ojo, el área de ciencias sociales, chicos, reitero, bueno, no sé si con ustedes hemos indicado, ¿no? Etcétera, es muy diverso, no hay un solo enfoque que pueda, pues, explicar, ¿no? Un punto de vista único, no es una ciencia exacta, ¿no? Como las matemáticas, donde 1 más 1 es 2 para todos, ¿no? En cambio, en las ciencias sociales ya es diverso, ya en relación a las interpretaciones, ¿sí? Enfoques, etcétera, que se pueda desarrollar. Por favor, chicos, apagamos nuestro audio. Se le va a agradecer mucho. Ya, muchas gracias. Correcto, entonces vamos avanzando. Ya vamos avanzando. Correcto. Bien. Para más o menos tener una idea, chicos, en qué contexto medio se va a desarrollar, pues, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial. Ya hay que enfocarnos, ¿no es cierto?, en el periodo, en el contexto donde se va a desarrollar, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Correcto. Ahí vemos, ¿no es cierto?, el contexto previo a la Primera Guerra Mundial. Dice, el sistema de alianzas, la diplomacia secreta, ¿no? ¿Va a haber alianzas que se van a tejer? Claro, profesor, se van a tejer algunas alianzas importantes en ese momento, ¿no? Ya. Por ejemplo, dice en Europa estaba dividido en 2 bloques, ¿no? Muy peligrosos, ¿ya? ¿Cómo están? ¿Qué tal, chicos? Ya, buenas noches, los que van ingresando, ¿sí? Había 2 bloques, la Triple Entente y la Triple Alianza, ¿no? Ya, la Triple Entente y la Triple Alianza. Ahí vemos de colorcito todavía, ¿no? Ya, la Triple Entente, ¿no? Está pues Gran Bretaña, Francia, ¿no? Y en este caso también Rusia, ¿no es cierto? Ya, y por otro lado, chicos, ya, y la triple, en este caso, ¿no? La triple alianza, ya, ahí están las 3A, ¿no? Austria, Alemania, ya, sí, y también en su momento Italia, ¿no? Ya, correcto. Ya, entonces, estos 2 bloques, chicos, se van a, de forma secreta, ya, sí, en el interín, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, ya va a haber, pues, acciones, ¿no? Sí, algunos acuerdos iniciales, ¿no? Para poder, ¿no es cierto?, desarrollar la Primera Guerra Mundial. Ojo, el asesinato, ¿no?, del archiduque Francisco, ¿ya? Y en este caso simplemente va a ser una excusa. Los intereses esenciales para el inicio de la Primera Guerra Mundial, chicos, básicamente va a ser pues económico, político y territorial, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Qué más observamos ahí? Antes del inicio previo, ya el desarrollo del imperialismo, el imperialismo y la rivalidad económica. Ya hay que entender que habían países que ya se habían consolidado como un Estado-nación, ¿no? Importante, ¿ya? Y su nivel de desarrollo le había permitido hasta consolidarse como un imperio, o llamados también países imperialistas, ¿no? En este primer eje, chicos, está pues Francia, está, ¿no? Está Gran Bretaña, ¿no? Está Rusia, ¿correcto? Pero hay naciones que posteriormente van a empezar a surgir, ¿ya? O sea, posteriormente van a derrocar pues a su monarquía o van a plantear un tipo de gobierno más parlamentario en la cual pues va a permitir el ascenso de la burguesía principalmente, ya que va a ser pues el caso de Austria, va a ser el caso de Alemania, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces ellos llegan tarde, ya como potencia,
correcto, cuando ya a nivel mundial ya se habían repartido geopolíticamente, ¿no? Tenían muchas colonias, principalmente en Asia y en África. Gran Bretaña tenía grandes colonias en Asia, en África. Francia de igual manera, ¿no? Rusia en igual sentido. Pero Alemania llega tarde, se consolida como Estado-nación un poco tarde, igual que Austria, y va a reclamar, va a decir también yo necesito parte de la torta que me puedan otorgar a mí, pues, ¿no? ¿Ya? Y como les indicaba, chicos, el inicio de la Primera Guerra Mundial va a ser por intereses económicos, territoriales, ¿ya? ¿Sí? Correcto, de países imperialistas consolidados como tal y países imperialistas que van a surgir ya en su momento y van a reclamar, ¿no? Digamos así, ya participación también en ese reparto, ¿no? Económico, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Otro punto importante, chicos, previo al inicio de la Primera Guerra Mundial es el nacionalismo agresivo, ¿ya? El nacionalismo agresivo, en este caso, pues, ya en en este caso en los Balcanes, ¿no? Se va a desarrollar básicamente, ¿ya? Los Balcanes, cuando hablamos, chicos, hablamos básicamente, pues, de Serbia, ¿no? Ya va a ser un punto importante en la cual se va a desarrollar, ya, esta política agresiva, ya, de dos bloques, ya. En este caso, pues, los Balcanes, Serbia va a buscar unificar, la unificación y la liberación, ya, contra el imperio, o en este caso contra Austro-Húngaro, ¿no? Ya apoyados con Rusia, sí, en su momento. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar ahí? Los Balcanes, es decir, los serbios, ya van a intentar, pues, unificarse, ¿correcto? Ya, pero ya no les va a permitir este proceso, ya, porque van a estar aún en control de Austria, ya, y esta situación, pues, le va a permitir, no le va a permitir, de hecho, dicho proceso, ya, y en ese momento, ¿no? Básicamente para los pueblos serbios van a ensalzar, ya, el cierto nacionalismo agresivo, ¿no es cierto? Ya, y de igual manera, por otro lado, ¿no? Ya en este caso, ¿no? Sí, el imperio austriaco, ¿no? También el imperio alemán, ¿correcto? Ya van a ensalzar, sí, cierto nacionalismo ya importante, ya en ese momento también, de igual manera, ¿ya? Alemania, por ejemplo, ¿no? Ya va a intentar, en este caso, ya tomar lo que son en este caso, ¿no? Algunas islas como Alsia y Lorena, ¿no? Ya, sí, ya que exigía, ¿no? Francia va a exigir, pues, ¿no? Digamos así, va a exigir ya el retorno de estas islas a su poder, ¿no? A su dominio. Entonces vemos, chicos, intereses territoriales, cierto nacionalismo ya que se va a desarrollar de forma agresiva en ese momento, en ese contexto, ¿no? Ya, otro punto importante es la llamada paz armada. ¿Ya? ¿Qué significa la paz armada? O sea, es un periodo de no conflicto en la cual la Triple Alianza, la Triple Entente van a empezar pues a armarse. ¿Ya? ¿Y en qué sentido? Hay que entender que en ese periodo, chicos, ya estaba finalizando, ya, o estaba ya, pues, por culminar la segunda, o estaba en su máximo desarrollo, por así decirlo, la segunda revolución industrial, ya. Ustedes saben, los principales países del desarrollo de la segunda revolución industrial, pues es, ¿no? Inglaterra, Norteamérica, ¿no? Francia, ya, Alemania, etcétera. O sea, la mayoría de los países van a estar en esa directiva. Correcto. Pero esta revolución industrial no solamente lo van a dedicar pues a la creación de industrias, ¿no? O sea, en el aspecto, pues, las locomotoras, ¿no? Los tractores, ¿no? Que van a producir en el campo para poder cultivar el campo, ya
también los vehículos, ¿no? Los barcos, ¿ya? Pero en este caso ya no van a ser accionados, ¿no? Con el carbón o la hulla o el vapor, ¿no? Sino ya van a funcionar con el petróleo y la energía eléctrica, ¿ya? También van a ser involucrados esos aspectos, chicos, en la producción de armamentos, ¿no? ¿Ya? En la producción de armamentos, ¿sí? En la producción de cañones, de aviones, que por primera vez van a surgir en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya los aviones de guerra, ¿correcto? Ya, pero un periodo de paz, aparentemente, de tranquilidad, ¿no? Ya, en la cual estos países van a empezar, pues, al desarrollo armamentístico importante. Ya, lo mismo pasó también antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya mucha tecnología, sí, que se desconocía, ya participó ya, pues, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y se dice también en la actualidad, muchas de las naciones, ¿no? Beligerantes, ya, por un lado, pues, los que aplican el capitalismo estatal, como es China, ¿no? Rusia, y el capitalismo no estatal, como es, pues, ¿no? Norteamérica y sus aliados, principalmente, ¿no? De la OTAN, ya, Inglaterra, Francia, etcétera, ¿no? En este momento aparentemente de tranquilidad solamente han mostrado sus armamentos comunes, básicos, y que ya se conocen, que existen, ¿no? Pero existe aún tecnología, ¿no? Sí, desclasificada, ya que están esperando hacer uso, ya cuando la tensión pueda acrecentarse o pueda presentarse, entre comillas, una guerra ofensiva a gran escala, ¿no? Es decir, una tercera guerra mundial. Esperemos que no se pueda presentar, pero estos países están trabajando en miras a eso, ¿no? Ya ahora, peor aún, ¿no? Con el avance de la inteligencia artificial, ya va a permitir, pues, gran desarrollo a este nivel, ¿no? Ya. Haciendo un paréntesis, chicos, comentarles, por ejemplo, ¿no? En filosofía se habla un poco en relación a la llamada transhumanismo. ¿Y qué es eso? Significa, pues, que y tenemos una estructura biológica humana y una estructura biológica con presencia de inteligencia artificial, básicamente. Y hay teorías que se van tejiendo en relación a ello, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿no? En este caso, ya los creadores, ¿no? Del chat GPT, ¿no? Etcétera, ya sí están en esa perspectiva, en esa directiva, ¿no? ¿Ya? Y se considera que en el futuro, chicos, ¿no? Va a desaparecer, pues, la especie humana y va a surgir una nueva, ¿no? Llamado transhumanismo, ¿ya? El llamado transhumanismo, chicos. Bien, correcto, ya, correcto. Eso dentro del paréntesis como comentario, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Correcto. A su vez, en esa época, lo que hay que ver, lo que estábamos señalando, va a haber una crisis en los Balcanes, ¿no? Se van a hacer pequeñas, digamos, un corredor importante ya en Europa, ante una situación de vacío de poder, ¿no? Ya, es decir, nadie consideraba que era, pues, dicho territorio para uno, para otro. Cada uno de ellos se van a arrogar ser, digamos, dueños de ese territorio, tanto de la Triple Alianza como la Triple Entente, y van a querer, pues, tener dominio sobre ese territorio, ¿no? Ya dice ahí el Imperio Otomano, ya en este caso, pues, creado una situación de vacío de poder, ¿no? Entre Austria y Rusia, ya van a intentar, pues, llenar ese conflicto, ¿no? Ya, y van a intentar tomar ese poder, ¿no? Es lo que se va a producir también en esa época, ya. Los conflictos entre dos bloques, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente, ya, y van a usar este territorio, ya, sí, de los Balcanes para poder tener, ¿no? Digamos así, disputarse ese territorio para sus fines y intereses, ¿no? A ver, un momento, chicos.
Bueno, esa parte ya estamos señalando. Y ahí vemos la línea del tiempo de cómo se va a desarrollar, pues, ¿no? La ofensiva de esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? La bella época, o llamada también, pues, ¿no? La época de la paz, la llamada paz armada se va a desarrollar dentro de esta bella época, ¿no? Ya, llamada así por los italianos, ¿ya? Eh, lo que visualizamos, chicos, ahí, ¿no es cierto? De 1871 hasta 1914 corresponde este periodo, ¿no? Hasta antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. En ese periodo es todo lo que anteriormente se está desarrollando, lo que estábamos señalando, ¿no? Ya, el conflicto en los Balcanes, la posición ultranacionalista, el desarrollo de los países imperialistas, el desarrollo de la llamada paz armada, ¿no? Etcétera, es dentro de esta llamada bella época. O sea, una época aparentemente de calma, de tranquilidad, ¿no? Que se vivía. ¿Ya? Correcto. Bien, ahí, como señalaron, chicos, estábamos visualizando ello. Ya, muy bien. Ya ahí vemos esos bloques, ¿no? Que se van a tejer, ya, sí, la triple alianza y la triple entente, ¿no? Ya por acá visualizamos, a ver, voy a sacar el plumoncito. Alemania, Hungría, ¿no? Turquía y Bulgaria, chicos, van a pertenecer, ¿no? En este caso, ya a la triple alianza. ¿No es cierto? Y Serbia, ¿no? Bélgica, Italia, Rumanía, Portugal, Grecia, Estados Unidos, que posteriormente ahí vemos las fechas en las cuales van ingresando también, ¿no? Ya Rusia y Francia. En un primer momento, chicos, estos van a pertenecer ya a la triple entente. Ahí vemos la distinta tonalidad. Estos primeros son los que van a iniciar la Primera Guerra, ¿no? Ya, de igual manera acá, Alemania y Hungría, ¿no? Son los que van a iniciar la Primera Guerra. Y como la escalada es un proceso, ¿no? Ya de desarrollo, se van a involucrar otros países, ¿no? Ya estos dos bloques se van a enfrentar en primer momento, ¿no? La triple entente estaba conformada en sus inicios con Serbia, ¿no? Bélgica, Inglaterra, Rusia y Francia. Y por otro lado, la triple alianza estaba conformada por Alemania, Austria y Hungría. Ya, esos bloques se van a enfrentar. Y como les indicaba, es un desarrollo, ¿no? En escalada, ya, a gran escala, ¿sí? Se van a ir anexando otros países, ¿no? La triple alianza se va a unir Turquía y se va a unir, ¿no? Bulgaria. Y la triple entente, ¿no? Se unirá primero, pues, Italia, luego Rumanía, luego Portugal, luego Grecia, luego Estados Unidos. ¿Ya? Y en esa misma época, ¿no? Rusia, por ejemplo, va a retirarse de este desarrollo. ¿Ya? En 1917 Rusia se retira. O sea, participa desde 1914 hasta 1917, ¿no? Y en esa fecha, pues ya decide retirarse y hace su ingreso después de la salida de Rusia, ¿no? Ya Norteamérica, dentro de la esfera política, ¿no? Internacional, ¿ya? O sea, un país que no estaba dentro del continente europeo va a ser su presencia, ¿no? Importante ahí, ¿ya? En esa época, chicos,
Los que tenían mayor desarrollo militar, logístico, era Inglaterra. Inglaterra tenía pues los mejores navíos, ¿no? Importantes ahí en ese momento. Ya Alemania de igual manera, ¿no? Tenía gran desarrollo, ¿no? En relación a armamentos, ¿ya? Pero no se conocía mucho de Estados Unidos, ¿ya? Se conocía que, ¿no? En un periodo anterior, ¿ya? Sí, pues había obtenido su independencia, ¿no? ¿Sí? Ya, en las llamadas, la independencia de las 13 colonias, ¿correcto? Un momento, por favor. Bien, ya entonces en un periodo anterior ocurrió eso, ¿no? Pero posteriormente ello, ¿no? Obtiene la independencia, ya en Norteamérica, y se desconocía, como señalaban chicos, ¿no? El avance tecnológico, científico que podían tener, pero se sabía que había pasado por la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, va a ser su presencia en un primer momento haciendo una especie de empréstitos ya monetarios, ya que había podido pues no amasar cierta cantidad de riqueza. Y a su vez va a empezar a vender algunos armamentos, ¿no? A la triple entente, ¿ya? Sí, armamentos principales que va a empezar a vender y posteriormente recién va a hacer su ingreso, ¿no? De forma directa en este periodo. Ahí visualizamos las causas iniciales, ¿no es cierto?, ya de esta Primera Guerra Mundial. Por un lado, la rivalidad de Austria y Serbia, sí, ya por territorio, ¿no?, del territorio balcánico principalmente, ya. La enemistad también entre Austria y Rusia, ya existe pues el llamado ultranacionalismo, ¿no? Ya el pangermanismo y el pan ¿no? De los eslavos de igual manera, ya la política de expansionista, ¿no? De ambos bloques o países también va a ser importante, ¿no? Los partidos militaristas, ya de igual manera, ¿no? Muchos de los partidos que direccionaban en estos países, pues ya van a ser partidos militaristas, ¿no? No van a ser partidos civiles, sino partidos militaristas que van a dirigir dicho movimiento. También la política expansionista de Alemania, ¿no? Ya va a buscar pues nuevos recursos, materias primas, nuevos mercados, ¿no? Ya, y es lo que va a empujar a esa directiva, ¿no? Ya. El revanchismo francés también, ¿no? Ya, en relación pues ¿no? En este caso, Austria, ya, en la cual pues habían quitado algunos territorios, ¿no? Ya, importantes, sí, en su momento, ya, correcto. Y también el temor a Inglaterra, ya, como les indicaba, Inglaterra, chicos, era una potencia, ¿no? En navío importante en ese momento, y era la principal potencia económica, política y militar. En su momento era la primera potencia, ¿no? ¿Ya? Correcto, entonces, sí, tenían también dicho temor, ¿no? En su momento, ante la situación que pudiese acontecer, ¿no? Ya, al ingreso de Inglaterra en su momento, ¿ya? Muy bien. Ahí visualizamos, ¿no es cierto? Ya el pretexto, ojo, cuando hablamos de pretexto, chicos, es la excusa, pues, ¿no? O sea, no es, digamos así, la causa esencial, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, lo que visualizamos cuando hablamos de pretexto, chicos, es ello, ¿no? O sea, una excusa, ¿no? Sí, una especie de cortina, ¿no? Que aparenta, pues, el trasfondo. El trasfondo ya hemos señalado por ahí algunas de ellas, ¿no? Sí, la política expansionista de países que habían llegado tarde al periodo de repartición económica, y, ¿no? Y de las colonias, ¿no? En Asia y en África principalmente, ya,
y el nacionalismo también, ¿no? Importante, o el chauvinismo, como se conoce, ¿no? De algunos países, ya, en la cual pues aplicaban cierto nacionalismo a ultranza, ya, correcto, y digamos, los intereses territoriales, ¿no? En este caso de los Balcanes, que va a ser también un punto importante, ¿ya? Bien, correcto, chicos. Y ahí vemos el escenario donde se va a desarrollar, ya el escenario donde se desarrolla, ¿no? Esta Primera Guerra Mundial, ¿sí? Importante todo lo que es, a ver, voy a ampliar. Mm, a ver. Clase. Y ahí, bueno, no se puede, ya tengo hay problemas con el PPT, ya que, bueno, ya lo corregiré. Pero lo que podemos visualizar, chicos, es que en toda esa parte que está de rojito, ya lo que visualizamos de rojo, toda esa parte es pues el punto, ¿no? Importante donde se va a desarrollar pues la Primera Guerra, ¿no? Mundial, ¿ya? Se va a hacer el punto neurálgico, beligerante, importante, donde se va a desarrollar o se va a desatar esa primera, pues, ¿no? Guerra mundial. Ya ahí vemos el escenario, ¿no? Ojo, hablamos de guerra mundial porque, por un lado, son dos, o uno, dos, varios aspectos esenciales, ¿no? Ya, el escenario ya no es la intervención de uno o dos países, ¿no? El escenario es la intervención de distintos países, ya, en el desarrollo de este proceso, ¿no? Militar, ya, a esa gran escala, ¿correcto? Otro aspecto importante, chicos, a tomar en cuenta es, en este caso también, ya, digamos así, ya algunas políticas, ¿no? Que se aplican en ese aspecto, ya que va a involucrar no solamente pues a la población militar, sino también a la población civil, ¿no? Ya. Muchos de esos movimientos que se desarrollan ya en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, chicos, no solamente va a participar pues población militar, ya, sino también se va a enrolar la misma población civil, ¿no? O van a ser obligados, por así decirlo, ya, para poder defender el supuesto nacionalismo, el amor a su patria, ¿no? Ya. Por ejemplo, en Alemania, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, el Estado nazi lo que había hecho, chicos, era obligar a las mujeres a una especie de fábrica de procreación, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, lo que ven como iniciativa o como objeto, pues ya es, por un lado, la defensa de su nación, de su país, y usar todos los medios a su disposición para conseguir este objetivo, ¿no? Ya conseguir ese objetivo. ¿Ya? Y en su momento, de igual manera, también la misma población va a ser, pues, obligada, ¿no? Ya en salir a defensa de dicho territorio o dicho espacio, ¿no? Muy bien. Ahí vemos el desarrollo ya de la ofensiva, ¿sí? Ya vemos algunas etapas, ¿sí? Vemos básicamente 4 etapas que se van a desarrollar. El primero, chicos, es la guerra de movimientos, ¿ya? Cuando hablamos de guerra de movimientos significa, pues, por un lado, ya la ofensiva estratégica, ya en relación a un territorio en especial, ¿ya? En este caso se van a direccionar en dos flancos, el flanco oriental y el flanco occidental, ¿ya? En este caso, no, los que van a encabezar, chicos, en ese momento, pues no van a ser ya el bloque alemán, ¿no? Ya Austria y Hungría, ya básicamente en los Balcanes, ¿no es cierto? Como estábamos señalando.
ya va a haber cierto posicionamiento, cierta guerra de movimiento, o sea, posicionarse en esos territorios o alrededores para poder, pues, ¿no? Invadir, ¿ya? Correcto. Ahí se va a dar, por ejemplo, algunos planes, ¿no? O algunas batallas. La batalla de Narmé, por ejemplo, ¿no? La batalla de Tarmenberg, ¿no? La batalla de Liebenberg, ¿no? Ya, si nos damos cuenta, son nombres, pues, o acepciones, ¿no? Alemanas, ya, que se van a desarrollar en este territorio, ¿ya? Correcto. Después es la guerra de posiciones, de igual manera, o sea, una vez ya haber hecho tus movimientos, o sea, ubicarte alrededor, ¿sí? Correcto. Ahora hay que posicionarnos, o sea, ingresar, ¿no? Ver la forma de cómo ingresar y tomar ya, por territorio, ya, tal o cual, ¿no? Sí, estado, tal o cual nación, ¿no? Ya, es la guerra de posiciones. Ya, primero a su alrededor, ahora veo de qué forma ubico o invado, ¿no es cierto?, dicho territorio. ¿Ya? Correcto. Ahí vemos algunos movimientos de guerra de posiciones, por ejemplo, la guerra de trincheras, que se va a desarrollar de 1915 a 1916. ¿En qué consistía esa guerra de trincheras, chicos? Consiste básicamente, pues, ¿no?, en ubicarse, ya, por un lado están, ¿no?, los de la Triple Entente y al otro frente la Triple Alianza, ¿no? Y se hace todo un corredor, ¿ya? El detalle es de la guerra de trincheras, la dificultad es, por un lado, ya es que, digamos, toda la población que está ahí ya está muy, digamos así, mm, eh, para darle una denominación, muy aglomerada, ¿no? Sí, no hay espacios suficientes para poder desenvolverse, ¿no? En ese momento, por ejemplo, va a haber escasez de alimentos, escasez de agua. O sea, mucha de la población en la guerra de posición y la guerra de trincheras va a fallecer de inanición, por un lado. Por otro lado, también de enfermedades, toda vez que estar en contacto, ¿no? Y si no hay los medios básicos o saneamientos básicos, agua, ¿no? Alimentación, etcétera, va a permitir pues la proliferación de algunas enfermedades, ¿no? Y mucha de la población va a fallecer no por, digamos, no la bala del enemigo, sino va a fallecer por causas no sanitarias básicamente, ¿no? Enfermedades, ¿no? Escasez de alimentos, ¿no? Etcétera. Ya que se va a desarrollar, ¿no? Por un periodo de un año, ¿no? Al final de ello, ya se va a optar por otras formas de lucha, ¿no? Por ejemplo, la batalla de Verdún, la batalla de Salomé, la batalla de, ¿no?, Tarmenpol. Ya que de igual manera va a ser, pues, intentar ubicarse territorialmente ya en la llamada, pues, ¿no?, isla de los Balcanes, ¿no? Ya en Francia, ¿no? Ya va a haber posicionamiento en estos territorios, anexar algunos territorios, ¿no? Ya, etcétera, que se van a desarrollar en estos dos primeros escenarios, ¿no? Ya, después de ellos, chicos, después de ello, ya vamos a ver algunos procesos, ya, por ejemplo, la salida de Rusia, ¿no? Un aspecto importante para la salida de Rusia, chicos, es el triunfo de la Revolución Rusa, ¿no? En 1917, ¿ya? A manos de los bolcheviques, ¿no? Con su figura principal, pues, Lenin, ¿ya? Él va a indicarnos, o sea, esta guerra no responde a los intereses y necesidades de la población rusa, va a decir, responde a los intereses y necesidades de los países imperialistas, ¿no? Una vez que toma el poder, claro está, y decide retirarse, pues, ¿no? De de la Primera Guerra Mundial, ya de la Triple, ya Entente, ¿no? Básicamente. Y firman, ¿no? Un tratado, ya el tratado de Brest-Litovsk, ¿no? De 1918, ya. Después de ello hace su entrada también en 1917, ¿no? Estados Unidos, ya. Sí. Básicamente, ¿no? Ya ataques a los barcos alemanes, ya, y va a usar también un medio importante, los telegramas, ¿no? Ya,
Hay que entender, chicos, que mucha de la información estaba encriptada, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y una forma para conocer el enemigo era conocer, pues, dicha información encriptada, ¿no? En este caso está encriptada por los telegramas. Y esa información, para poder encriptar, poder descifrar esa información que se señalaba, ¿no? Van a usar, pues, los norteamericanos y va a ser un punto también importante para ellos, ¿no? ¿Ya? Bien, ahí también vemos, chicos, ya poco a poco va a ir, pues, ¿no? Claudicando los miembros de la Triple Alianza. Ya en un primer momento, pues, ¿no? El imperio ya alemán, con la figura de el Kaiser, ¿no? Guillermo II va a abdicar. El término abdicar significa, chicos, va a renunciar al cargo, ¿no? Ya va a desistir del cargo, ya, y eso va a tener como consecuencia, pues, el retiro de, en este caso, de Alemania de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? A su vez también la abdicación del emperador austriaco, ¿no? Carlos I, ¿ya? De igual manera, ¿sí? ¿Ya? Que va a ser también un punto importante en ese momento, ¿no? Y por último, chicos, ya Alemania va a firmar, pues, ¿no? El Tratado de Versalles, ¿ya? Es el armisticio de Alemania, ¿no? El 11 de 1918, ¿ya? Correcto. Aunque parece anecdótico, chicos, este 11 del 11 ya es un número, no sé si por casualidad, ya, pero algunos señalan que en la historia no existe nada por casualidad, ¿no? Y siempre se tejen ciertas situaciones. Por ejemplo, ya se habla el 11 de septiembre, ¿no? Acá se habla el 11 de noviembre. Ya el golpe de Estado en Pinochet en 1973 fue también el 11 de septiembre, ¿no? Ya. La captura, ¿no? De Abimael Guzmán y la muerte de, en este caso también, ¿no? Sí, también va en relación a esas fechas, ¿no? Importantes. Ya algunas veces se dice que las cosas no ocurren por casualidad, pero ya sería también por ahí hacer cierta investigación, ¿no? Sí, en relación a las fechas y recurrencias, ¿no? Que ocurren en la historia, ¿no? Ya, muy bien. Después de ello, chicos, vemos ahí algunas consecuencias importantes. Ya, el primero de ellos, la firma del Tratado de Versalles, ¿no? Ya, en este caso, pues para ese Tratado de Versalles se va a aplicar principalmente para Alemania, ya, y sus aliados, ¿no? Ya, pero como sus aliados se van a desintegrar y quien va a cubrir con estos daños colaterales, pues va a ser Alemania, principalmente, ¿no? Ahí nos indica, ¿no? Mediante el Tratado de Versalles, Alemania va a perder sus colonias o algunas de las colonias que podía tener, ¿no? En su momento, ¿ya? Con el Tratado de Versalles también Francia va a recuperar dos islas, ¿no? Ya importantes como Alsacia y Lorena, ya que en su momento pues habían pasado a manos de los alemanes, ¿no? ¿Sí? Tres territorios van a ser sometidos a plebiscito, ¿no? Ya Sicilia, ¿no? Shell, ¿no? Y Sorre van a ser sometidos a plebiscito, es decir, ¿con quién deciden quedarse, ¿no? Ya deciden quedarse con Alemania o ser pueblos soberanos o independientes, ¿no? Ya, entonces, otro aspecto también importante ahí, ¿no? Y otra consecuencia es la reducción de las fuerzas militares, o sea, les van a exigir a los alemanes que ya no desarrollen o inviertan en aparato militar, ¿no? En industria militar, ¿ya? Que va a ser también un aspecto, sí, importante. Y otro, no menos importante, una reparación de guerra, ¿no? Por los daños colaterales, ya, daños de infraestructura, ¿no? Daños logísticos, ¿sí? Ya, etcétera, se le va a imponer principalmente a Alemania, ¿no? Esto va a durar un tiempo, ya principalmente pues hasta 1922, 23, ¿no? En la cual va a surgir una figura importante, ¿no? La figura de Adolfo Hitler, ya que va a formar pues el partido
no social nacionalismo, el partido el partido social nacionalista, ya, nazi, ¿sí? Correcto. Bien, ya, y de ahí va a desarrollar todo lo que se ha vivido, pues, en la Segunda Guerra Mundial también, toda esa ofensiva, ¿no? Ya, otra consecuencia, chicos, ya es la decadencia de Europa, ¿sí? Principalmente de Alemania, ya, perdón, de Inglaterra, ¿no? Que hasta antes de la Primera Guerra Mundial, pues era la primera potencia económica, ¿no? Militar, política. Ya, a causa de ello va a haber el ascenso de algunos países importantes. Por un lado, ya en América, la figura de Norteamérica como país potencia, y la figura de Japón también, ¿no? Que va a ser también importante, pues, en Asia, ya como una potencia en su momento, ¿no? ¿Ya? También otra consecuencia, chicos, ¿no? La aparición, ya, de algunos estados europeos, ya, ¿sí? Y el surgimiento de las ideologías totalitarias, ¿ya? Correcto. Muy bien. Correcto, chicos, entonces ya el tiempo nos ha ganado, ya, agradecerles a ustedes por su asistencia, su participación el día de hoy, ya, correcto. La semana que viene vamos a seguir ampliando en relación a este tema, ya, y ya nos estaremos reencontrando, si Dios lo permitiera, chicos, en esa oportunidad. Cuídense, que tengan una bonita noche y un buen inicio de semana y un buen domingo. Bendiciones para todos.